Vamos a tratar de que dure 1 hora y media. Voy a tratar de darle los conceptos teóricos y más importantes de esta instalación. Y luego tienen para profundizar el apunte, el libro. Perdón, no sé qué, ¿alguien quería comentar algo? Ok, sigo, no importa. Y tienen también para profundizar y para ver aspectos prácticos en el trabajo práctico resuelto del caso, y entiendo que uno de los grupos va a exponer en algunas clases. Pero bueno, la dinámica como siempre, a ver si ya estamos grabando, sí, está grabando. La dinámica como siempre, ustedes los tengo por primera vez acá. Yo voy exponiendo la clase y el que tenga alguna pregunta me frena, se desmutea, tratemos de hacerlo dinámico. Si alguien hace alguna pregunta por chat, como no lo tengo muy a la vista, también desmutéese, hay que perder el miedo, como en la clase presencial. Vayamos hablándolo. Esto, bueno, Raúl siempre lo dice, el titular de la cátedra siempre dice, ya casi somos colegas, así que de ingeniero a ingeniero, de personas de la ciencia a personas de la ciencia. Sáquense todas las dudas, para eso estamos. Bueno, hoy arrancamos con instalaciones de gas. Ya pasamos las de salubridad, las sanitarias, las llamadas sanitarias, cloacal, pluvial, provisión de agua. Esas son las del grupo de las sanitarias que se le llama. Y esta otra que vamos a ver ahora es una instalación que también se la encuadra dentro de las instalaciones de salubridad, porque hace a las otras, presta de alguna manera servicio a las otras. Y ya al final de la materia van a ver las de confort, como pueden ser las termomecánicas, las térmicas, y también van a ver instalaciones eléctricas. Pero bueno, nos metemos en gas. A todos les suena el gas porque si no tienen gas de red en sus casas, tienen GLP, y si no alguien ha tenido. Últimamente en los edificios de la Ciudad de Buenos Aires se está viendo cada vez menos gas, aunque están volviendo por un tema de habilitación. Por ahí muchos edificios con electrodependencia, como se le llama, o solamente con electricidad. Pero van a ver por ahí las bondades del gas, y más en un país donde contamos con gas, somos productores de gas. Hay que conocerlo bien y hay que saber proyectar las instalaciones. Y empezamos con esto de domiciliarias en principio y a baja presión también. Son dos cualidades de las instalaciones o particularidades de las instalaciones que vamos a ver. Domiciliarias básicamente porque vamos a verlo en obras civiles domiciliarias, edificios, viviendas, y baja presión también tiene que ver con que el usuario va a manejar un gas a baja presión. En muchos casos el gas va a llegar hasta cada domicilio en media presión, y ya de la línea municipal o de la línea de edificación para adentro de la vivienda se maneja a baja presión. En industrias o en otro tipo de obras civiles o obras industriales se puede manejar gas a media presión y dejan de ser domiciliarias. Pero vamos a empezar ya con este tema. Y antes que nada quería darles un pantallazo general de una historia muy breve, la historia breve del gas en nuestro país. Para empezar, nosotros somos productores de gas, pero no desde siempre. El primer gas que usamos, el primer gas que se usó hace 200 años, que fue para iluminar la Plaza de Mayo, era un gas de hidrógeno, y poquito tiempo después, eso fue en 1824, se empezaron a iluminar las calles. La iluminación de las calles era también a gas. Ya hay gas manufacturado, y este es el primer gas que vamos a tratar. ¿Qué tipo de gas es? Bueno, un gas puede ser un gas de un montón de cosas. Nosotros los que usamos en nuestras viviendas es un gas de hidrocarburos, un gas que combustiona. Entonces, ¿qué tipo de gas es? Bueno, en un primer momento, hace 150, 200 años, se usaba el gas manufacturado. ¿De dónde sale este gas manufacturado? Básicamente era gas
que sale de la destilación del aullo del carbón de coque. Es un carbón, tampoco les voy a pedir que sepan la química. Este carbón se importaba desde Reino Unido, generalmente. Entonces, vieron toda la zona de Retiro, la zona también incluso, bueno, Puerto Madero son tierras ganadas, pero más que nada la zona de Retiro eran todas zonas de usinas de destilación del carbón. Entonces ahí había un gran centro, como el puerto estaba cerca, el carbón llegaba y se trataba ahí y se generaba el gas, este gas. Este gas que tiene una cierta particularidad y no creo que ninguno de ustedes le haya tocado tratar con un gas de estos, o cocinar, o calefaccionarse, porque ya no se usa más. Pero es un gas que rico en hidrógeno, particularmente, y también tenía metano, que es uno de los principales compuestos, porque es el que da la característica de combustión, es el que da el poder calorífico sobre todo, óxido de carbono, y después tenía nitrógeno, dióxido de carbono y algo de oxígeno también. ¿Qué características tenía este gas? Es un gas muy tóxico, sobre todo por el dióxido y el óxido de carbono. Entonces era un gas peligroso. Un gas que tiene cierta humedad también, y entonces por ahí las cañerías había que adecuarlas, hacerle algún sifón para que esa humedad no condense y tape las cañerías. Tenía algunas particularidades. Esto se expandió hacia 1850 más o menos, que empezaron otras ciudades también a a hacer un alumbrado de las calles con este gas, hasta que en 1928 más o menos, traten de ubicarse, casi 100 años después del primer uso de este gas, y casi 100 años de hoy, empezaron a ver que tenían redes, ya algunas redes, esas redes que llevaban el gas para el alumbrado público. Dijeron, bueno, tenemos alguna capacidad ociosa, estamos importando carbón, a ver si empezamos a darle otro uso. El uso que le dieron, entonces lo empezaron a publicitar como a ver si se empezaba a usar en los domicilios, aprovechando las mismas redes. En los domicilios, pónganse a pensar en esa época, no era la ciudad de hoy, todo centrado en la ciudad de Buenos Aires, pero eran unas cuantas manzanas, una ciudad más o menos, pero no era la ciudad de hoy. De ahí yo siempre le digo, ya no creo que ninguno de ustedes conozca a Doña Petrona, pero por ahí alguno vio algún libro en su casa, del libro de cocina de Doña Petrona, pero Doña Petrona era una de las primeras que promocionaba, digamos, el gas para cocinar. ¿Alguno la escuchó nombrar a Doña Petrona? No, ni le suena, nada. Sí, la escuchamos nombrar. Bueno, mire qué bueno. Bueno, Doña Petrona viene de esa época, ¿no? Nació así, después, obviamente, de Primera Guerra Mundial estamos hablando. Los libros quedaron porque se puede seguir cocinando y con gas, de todas maneras. Bueno, entonces, más o menos 1930, ya llegando a 1930, se empezó a publicitar eso, digamos, se empezó a usar también para el domicilio. Y ahora ya vamos entrando. Pero seguía siendo este gas manufacturado tóxico. Hasta que más o menos cerca de 1950, 1949, se descubre los yacimientos de gas nuestros en la Patagonia, y se hace el primer gasoducto grande. Unos años después se hace el primer gasoducto, y ahí toma YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, toma la producción de gas, y se hace el primer gasoducto desde la zona de Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el centro de consumo estaba acá. Entonces ahí empieza el gas natural, lo que nosotros conocemos como el gas natural. Los yacimientos que nosotros tenemos son de gas natural. Ese es el primer comienzo. Bueno, hubo una transición entre el uso de los dos gases, más o menos hasta 1960, que se deja usar el gas manufacturado. ¿Qué particularidad o por qué empezamos a usar el gas natural? Bueno, una, porque lo tenemos acá, no teníamos que importar gas de afuera. Aparte ya ahí estábamos finalizando la Segunda Guerra Mundial, cosa que el carbón que importábamos era cada vez más caro en el contexto mundial. Entonces, como teníamos carbón nuestro y encima de esos yacimientos hidrocarburíferos que teníamos, se podía obtener un gas mejor, por así decirlo, que es este gas natural. ¿Y por qué es mejor? Miren un poquito la composición. Son hidrocarburos livianos. ¿Qué quiere decir eso? Muy rico en metano, eso quiere decir que tiene un poder calorífico alto, y tiene, bueno, después tiene
etano, propano y butano, que son unos gases que también son ricos, pero en menor proporción. Es un gas seco, con lo cual no tenías que hacer ningún artilugio en las cañerías y demás, y mucho menos contaminante, no tiene casi dióxidos de oxígeno, o de carbono, digo, dióxido de oxígeno, no, dióxido de carbono. Entonces, no es tan contaminante. A algunos se les desmutió. Algunos se les desmutió ahí. A Martín, pues. Martín Ferembo. Martín, a ver si tengo la capacidad de silenciar, no la tengo. El administrador. Martín Ferembo. No, Raúl lo puede silenciar si quiere. Raúl, ¿estás por ahí? Estamos en la mejor parte, estábamos. Habíamos descubierto el gas natural. Ahí estamos, gracias Martín. O Raúl, no sé quién. Pero bueno, les decía, digo, el gas natural, ¿por qué es mucho mejor que el gas manufacturado? Porque no es tan contaminante, y tiene una característica, digamos, que una desventaja, por así decirlo. Es inoloro el gas natural, no tiene olor por sí mismo. ¿Cuál es la peligrosidad de esto? Que escapes de gases pueden haber siempre, con cualquier cañería de gas, y entonces lo que puede producirse es una explosión. Si hay un escape de gas y no la detectamos, se acumula, puede haber una explosión, o incluso puede desplazar el oxígeno en un lugar cerrado y tener una fatalidad por asfixia. Entonces, ¿qué se le pone al gas? Se le pone mercaptanes de azufre. Ese olor que ustedes sienten es un agregado que tiene el gas natural. Cuando detectan ustedes, cuando huelen dicen, hay una pérdida de gas, es un agregado, no lo tiene de por sí. Entonces, bueno, es para esto, para detectar posibles pérdidas. Y este gas natural tiene también la particularidad de que, bueno, lo tenemos y en gran cantidad, tenemos reservas, se hace del petróleo, digamos, de los hidrocarburos que se extraen de las perforaciones, lo que se hace es separarse la parte líquida, se hace algún filtrado y sale el gas, digamos, este gas natural. Y a través de distintos gasoductos se lo trae a los centros de consumo. Bueno, hoy ya muchas redes en todo el país. Ahora les voy a explicar un poquito, les voy a mostrar algunos mapas. ¿Qué otro tipo de gas hay hoy actualmente? Entonces, no les terminé de contar la historia. 1950 más o menos se descubre el gas natural, hay una transición, se va empezando a usar cada vez más el gas natural, se van haciendo gasoductos. 1960 se deja de usar el gas manufacturado, y en esa etapa, ahí 1945, 1946, se crea gas del Estado. ¿Gas del Estado les suena? Si no van a ver la normativa que todavía es de gas del Estado. Gas del Estado, así como estaba YPF que se encargaba de la producción del gas del Estado se encargaba de la distribución y del transporte. Era, digamos, de alguna manera que tenía la concesión y la operación de los gasoductos y después la distribución en los centros de consumo. Ahí ya se usaba, obviamente, en domiciliario, en industrial. Ahí los gasoductos obviamente venían en una presión mayor, pero después se distribuía en media presión, en baja presión, perdón, porque todavía los consumos no eran tan grandes. Ya después, cuando empezó a haber mucho más consumo, se tuvo que elevar, digamos, llegaban los gasoductos en alta presión, ¿no? Hasta el límite de las ciudades. Ahí siempre había plantas reguladoras que lo bajaban a una presión más baja y se distribuía hasta los domicilios. Y en los domicilios ya vamos a ver que hay reguladores que lo bajan de media presión a baja presión. ¿Cómo está hoy la historia o cómo se administra hoy el gas en nuestro país? En el 90 se privatizaron, o sea, Gas del Estado desaparece como tal. El transporte pasa a manos se concesiona a dos empresas privadas, una es TGN y otra es TGS, que son los administradores de los gasoductos, se reparten el país, Transportadora Gas del Norte, Transportadora Gas del Sur. La distribución también se concesiona por área, acá está Metrogas, en Provincia de Buenos Aires, La Pampa, está Camusi, en el litoral está otra, y así, ¿no? Se van concesionando las distintas áreas.
Y en producción hay un montón de empresas. Está YPF, está Total, bueno, hay un montón más. ¿Y quién administra todo? Porque esto también lo tienen que administrar y tienen que hacer, tienen que velar por los intereses de las partes, el ENARGAS. El ente regulador es el ENARGAS y las normas que vamos a ver las pueden buscar, descargar fácilmente de la página del ENARGAS. Hasta ahí un poquito la historia del gas y gas natural. Ahora vamos a ver otros dos gases muy rápidamente que se usan. El gas licuado es uno de ellos, o GLP, gas licuado del petróleo. Es el gas que se conoce como gas envasado, gas de garrafa, gas de chancha, gas de Zeppelin, lo que quieran llamarle. Pero, ¿qué características tiene? Bueno, lo puede sacar también de los yacimientos, se lo puede separar del gas natural, es un tratamiento que se le da adicional. Básicamente uno es rico en propano y otro es rico en butano, grado 1, grado 3. Son gases más pesados y se los puede comprimir hasta 60 veces. O sea, a nosotros nos llega líquido en esos envases porque está comprimido. Pero una vez que entra en contacto con el ambiente, con la temperatura ambiente, con la humedad ambiente, se transforma en gas y se expande hasta 60 veces. Este gas lo pueden ver, hay muchas zonas que no llega el gas de la red de distribución de gas natural, entonces se puede ver, hay un comercio de tubos, de garrafas impresionante en nuestro país. Si bien se está reduciendo, pero sigue siendo importante. Lo pueden ver en, no sé, si se van en campamento, en los mecheritos para cocinar, el gas ese que está ahí es gas licuado. ¿Y qué características tiene? Bueno, también es contaminante. Es más pesado que el aire. Bueno, ahora eso en un cuadrito resumen de acá abajo se los voy a comentar porque tiene alguna distinción. Y tiene un poder calorífico muy grande. O sea, ustedes van a ver que la llama es potente, va a hervir mucho más rápido un agua ahí que con un gas natural. Y por último está el biogás, que es un gas que se está empezando a usar, que la verdad es que sale producto de la descomposición anaeróbica de compuestos orgánicos, ya sean animales o vegetales, o incluso basura. De esa descomposición en ausencia de oxígeno sale este gas, o sea, se produce este gas, que es muy rico en metano también, entre 50 y 60%, pero que se lo puede usar para usos, digamos, industriales, para producir energía eléctrica, como pasa acá siempre les cuento, en el SEAMSE de Campo de Mayo, hay 3 plantas, ahora se está por instalar la tercera planta de energía eléctrica, a partir del gas que sale del relleno sanitario. Son montañas de basura, que obviamente tienen venteos, tienen cañerías para ventear los gases que se forman. De ahí se los colecta, se hace una red de PVC o polipropileno, se colecta el gas ese, se lo pasa por un filtrado, y ahí van a motogeneradores que producen energía eléctrica, a partir de la basura. Siempre lo cuento porque es interesante. Y bueno, y abajo una comparativa de los distintos gases, sobre todo para entender, más allá de lo tóxico o no tóxico, que es muy importante, que van a ver que a lo largo de esta clase vamos a hacer mucho hincapié en la seguridad, pero comparando dos componentes importantes de estos gases, que son la densidad y el poder calorífico, el manufacturado era uno de los gases menos densos, sale de una destilación de carbón, entonces es un gas poco denso, con un poder calorífico también relativamente bajo, modesto, por así decirlo. En cambio, el gas natural ya es un poquito más pesado, si me permiten el término pesado, en vez de denso. El poder calorífico ya es del doble, un poquito más que el poder calorífico del gas que había hasta ese entonces. Y si ustedes ven las facturas de gas, si algún día ven las facturas de gas, el estándar que comercializa acá Metrogas, acá en el área metropolitana de Buenos Aires, es un gas de poder calorífico 9.300 calorías por metros cúbicos. Con lo cual, no quiere decir que siempre te llegue un gas de 9.300, por ahí te llega un gas de 9.200 y pico, pero lo que te cobran, te lo llevan a metros cúbicos de 9.300.
Y después tenemos los dos gases licuados que vimos, uno un poquito más denso que el otro. Fíjense los poderes caloríficos cómo se duplican o casi se triplican en el caso del G3, del grado 3. Y la particularidad que tienen estos gases, incluyendo el biogás, que es un poco más modesto en poder calorífico, pero aún así tiene más poder calorífico del primero de los gases que consumíamos hace 150 años, la particularidad que tiene es que son más pesados que el aire. Ven ahí que dice densidad mayor a densidad 1,50, 1,90, 1,2. El aire tiene una densidad de 1 kilo por metro cúbico. Y esto ¿qué particularidad le da? Es que estos gases se acumulan abajo. Y es por esto que digamos, en los sótanos, en los subsuelos, está prohibido poner almacenamiento de estos gases, o por ahí artefactos que consuman estos gases, porque ante una pérdida, vieron que en los sótanos generalmente las ventilaciones están arriba. La peligrosidad de estos gases es que ante una pérdida ese gas se acumula abajo, entonces no sale, o es mucho más difícil que salga, o para cuando salió ya es un desastre. Así que tengan en cuenta eso, que siempre se usa en lugares donde tenga ventilaciones donde pueda salir por abajo. Bien, ¿alguna consulta de esto? Un poquito de historia, un poquito de contexto. ¿No hay consultas? No, se entendió muy bien. Perfecto. Bueno, hoy la verdad que somos un poco afortunados en tener gas natural y gas natural por red, ¿no? El gas natural de red es mucho más económico que el gas licuado. Y está bastante ramificado el país. ¿Nos falta? Sí, nos falta, pero está bastante ramificado. En cuanto a distribuciones, y esto me da el pie, tenemos distribución en los lugares donde no están las redes, como les comentaba, son estos tipos de garrafas o cilindros para los lugares donde se usa garrafa y donde cilindro. Bueno, lugares donde tenemos una reposición, donde hay una distribución de garrafas o recambio de garrafas más asidua, más diaria o cada semana, se usa garrafas, artefactos más chiquitos, y donde, no sé, en zonas rurales, donde por ahí el camión pasa una vez cada 15 días, se usan tanques más grandes, como este que Zeppelin, chanchas, lo que quieran llamar, pero son tanques. En los lugares donde tenemos redes, afortunadamente, se maneja el gas a baja presión, y acá ya algunos números. ¿Qué es baja presión? Es, digamos, de 16 a 20 gramos por centímetro cuadrado, es una presión manejable para cualquier usuario, aún, digamos, un usuario final que desconozca totalmente el gas. Y la media presión, lo que llega en la distribución de las redes internas de una ciudad, está entre 0,5 y 2 kilos, esto más o menos es 20 metros de columna de agua, para que tengan un equivalente. Que esto, al principio eran todas redes de baja presión, cuando los caudales no eran importantes. Ahora, cuando los caudales empezaron a ser más importantes, cada vez más conexiones, cada vez más viviendas, dijeron, bueno, vamos a subir a nivel urbano las redes públicas, vamos a subirle la presión, porque si no, el diámetro, ante mayor caudal, el diámetro se sigue agrandando. Entonces ahí pasaron las redes de media presión, las nuevas, y es por eso que en la puerta o en la línea municipal de cada edificio, de cada casa, hay un regulador que baja la presión. Aquí un pantallazo de cómo están los principales gasoductos, o cómo se distribuyen. Tenemos reservas digamos, reservas de hidrocarburos en la Patagonia hasta Santa Cruz. De hecho, incluso Ushuaia cruza un gasoducto. En la zona de Comodoro Rivadavia también, la zona austral de Comodoro también hay. En la zona del Comahue, en la zona de Neuquén también tenemos un importe. Bueno, ahí está Vaca Muerta, el famoso Vaca Muerta. Tenemos en la zona de Mendoza. En La Pampa también hay algo. Y en Campo Durán, que es allí al norte, donde tenemos ahí un gasoducto internacional, también los dos primeros gasoductos se hicieron primero de Comodoro Rivadavia y después de Campo Durán, desde Jujuy, Bolivia. En muchas ocasiones importamos gas de Bolivia, eso depende mucho de los contratos, ¿no?
No necesariamente cuando ustedes vean importamos gas es que nos falta acá. Puede ser, pero también puede ser que haya contratos que sea más fácil traer para alguna zona gas de Bolivia que de otro lado. También tenemos acá un gas que se dio vuelta, un gasoducto, perdón, que se dio vuelta el sentido, y también hay uno a Chile. Pero bueno, eso un poquito, si alguno quiere profundizar en los gasoductos, la historia y demás, en la página de Energas van a tener todo. Yo quería darles un pantallazo de cómo es. Y esto es un poco de actualidad. Un poco de actualidad y lo que ha pasado en este 2020 de pandemia. Aquí ven, tengo dos gráficos. Tengo un gráfico de usuarios comerciales y pequeños industriales, y después tengo otro gráfico del domiciliario, de cómo fueron los consumos. Para que se den una idea, el gas de estos pequeños anda en un 10% más o menos de los usuarios, y el gas domiciliario anda en un 35% del consumo. Pero fíjense, la línea más violeta, oscura, es del año 2019, prepandemia, y la línea, esta media lila, si no soy daltónico, es del 2020, y fíjense claramente cómo afectó a la industria y a los comercios en la pandemia, ¿no? Han bajado, acá en los porcentajes está la disminución respecto al mes del año anterior, al mismo mes del año anterior. Hacia fin de año se fue equiparando, pero esto tiene mucho que ver que el consumo de gas, como ven, es muy estacional, sobre todo en invierno. Pero acá se ven prácticamente, digamos, clarito el efecto de la pandemia acá. Y se contrarresta, de alguna manera, con el residencial. Miren lo que pasa en el residencial. Al revés. Esto es comparado mes a mes, ¿no? Fíjense que en enero era un poquito más baja, en febrero, ahí muy parecido, un 5 más. En marzo, también un poquito más baja. Estos son los meses de verano, que todavía no se usa mucho gas en domicilio, esto más que nada para cocina. Pero desde abril sí, se intensifica. Y ya tenemos un 13% más, un 8% más, un 12% más, un 12% y así, ¿no? Casi todos los meses, lo que es otoño, invierno y parte de la primavera, el consumo residencial se intensificó. Básicamente, la gente estaba más en sus casas que en las oficinas, en las industrias y demás, y la industria sufrió un parate. Solamente actualidad, para que tengan un contexto de los consumos. Y pasamos a la parte un poquito más dura, muy rápido lo voy a pasar, pero siempre tienen que tenerlo en cuenta. Normas y reglamentos. Primero el código de edificación del municipio donde estén haciendo el proyecto. Si bien nosotros vamos a referenciar mucho a la ciudad de Buenos Aires, porque generalmente se hizo acá la primera reglamentación, porque los primeros consumidores estuvieron acá. En el resto del país tiene su normativa, su código de edificación, depende el distrito, el municipio donde estén haciendo la obra. Bueno, siempre tiene que ver, digamos, las disposiciones del Enargas. El Enargas como que fija normas generales de ejecución, de artefactos, de ventilaciones, de un montón de cosas, de cañería, para todo el país. Ahí les dejo la normativa, para domiciliarios, para artefactos, bueno, hay un montón más. El link de la página de Enargas, donde están las normativas. Y a lo largo, van a ver que a lo largo de la clase les voy a ir dejando algunos cuadritos con la normativa específica de lo que vamos a estar tratando. Las normas IRAN, que hasta ahora lo anterior es obligatorio. Todo lo que sea código, disposiciones, reglamentos es obligatorio. Las normas IRAN, si no las llama nadie, ¿qué quiere decir no las llama nadie? Si el código de edificación no las cita, no son obligatorias, son recomendables, súper recomendables. Acá aplican, por ejemplo, para distintos materiales o accesorios que están certificados por una norma IRA. Y como siempre, el profesional es el responsable de hacer cumplir, o sea, de llevar la normativa y el buen criterio de diseño al proyecto y a la ejecución. Así que ya sea un gasista matriculado o sea un ingeniero matriculado, ¿sabían ustedes que van a salir como matriculados de gas? Tienen que hacer un pequeño trámite, pero ustedes van a salir con matrícula de gas, siendo ingenieros civiles, tienen que
Después van a tener que hacer un trámite administrativo, pero salen con matrícula de gas y de primera. Si ustedes ven los gasistas matriculados, politécnicos, tienen de segundo o tercera, son gasistas matriculados de primera o tercera. Con lo cual, tómenselo muy en serio, porque ustedes pueden firmar y son responsables, y pueden ser oficial de gasistas matriculados con el título que los habilita, haciendo un trámite, ¿no? en el organismo correspondiente de cada provincia. No obstante, también es responsabilidad del propietario de la vivienda, del propietario del domicilio, la instalación interna. Con lo cual, es responsabilidad del propietario contratar a un matriculado para que le haga una instalación. Dicho esto, pasamos ya a ver las distintas partes de una cañería, de una instalación de gas natural domiciliario en baja presión. Entonces tenemos, esto es un edificio, siempre le ponemos acá un edificio para que lo más completo, después vamos a ver particularidades de una vivienda unifamiliar, de una planta. La cañería maestra tenemos, acá es donde la parte pública se divide de la parte privada. Cuando queremos hacer una instalación de gas, lo primero que hacemos es, salimos de esta cañería maestra. Hasta el regulador, y la sala de medidores lo audita, mucha parte también del resto también lo audita el distribuidor, Metrogas, lo que sea, pero la responsabilidad es nuestra, digamos, ya sea del propietario o del profesional que está proyectando y construyendo, conectar desde la cañería maestra hasta todo el resto. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, desde 20 centímetros de la línea municipal, acá estamos, ¿ven? La blanca esta se ve. Desde 20 centímetros para afuera, es lo que se le llama prolongación domiciliaria, le da ese nombre a la cañería, lo van a encontrar en la normativa con esa cañería, y es la que va desde la planta reguladora, o esos 20 centímetros por fuera de la planta reguladora, o de la línea de edificación, hasta los medidores. ¿Qué otra particularidad encontramos? Bueno, como les decía, la planta reguladora. Les dije que esta cañería maestra, en toda la ciudad, se distribuye gas natural en media presión, hasta 20 kilos. Nosotros tenemos que, antes de pasarla dentro del domicilio, bajarle la presión, y por eso se instala una planta reguladora que siempre debe estar en la línea municipal, no puede estar más adentro. Y luego sí, vamos con un diámetro mayor. Naturalmente, el caudal acá no se fue a ningún lado. El mismo caudal que necesitamos viene todo para acá. Recién en los medidores se va a distribuir a las distintas viviendas, pero por eso lo graficamos acá como que aumenta el diámetro, porque baja la presión, el mismo caudal aumenta el diámetro. Encontramos adentro la sala de medidores, con los distintos medidores, tiene que tener particularidades que después los vamos a ver, y de los medidores hacia cada domicilio pasa a llamarse cañería interna. Juan, una pregunta. Sí. ¿La planta reguladora es lo que en las casas está en la puertita, sería de donde le decimos al medidor nosotros? Exactamente, ahora te lo voy a mostrar. Ahora te lo voy a Perfecto, mostrar para la diferencia entre una casa y un edificio donde no están juntos el medidor y la planta. Y el regulador. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Les decía, de cada medidor sale obviamente hasta cada domicilio. Y ahí va a distribuirse en cada domicilio hasta los distintos artefactos. Otra cosa importante que marcamos en esto son las ventilaciones. Noten que de la sala de medidores sale una ventilación hacia los 4 vientos. De los artefactos tiene que haber una ventilación, salvo algunos excepciones que vamos a tener que garantizar la ventilación del ambiente entero, permanente a través de rejillas, ya lo vamos a ver, pero es un elemento importante. Vamos a ver también las pruebas que hay que hacer antes de aprobarse la instalación, pero vamos a hacer un zoom sobre cada una de esas partes que les venía comentando. La primera parte, o la primera gran cañería, o sistema de cañerías, es la prolongación domiciliaria, esto que les dije que va desde 20 centímetros por fuera, digamos en la vereda ya, hasta los medidores. Lo primero que tenemos que saber es cómo se conecta la cañería maestra. Acá ven abajo a la izquierda, la cañería maestra con una válvula de servicio que hay que ponerle, una cupla aislante siempre, después una vaina, o una dobla que también se le llama,
un gripper, y ahí está la primera llave, la llave esférica, de corte que tienen a nivel, digamos, público. Acá viene Metrogas, lo que sea, pack, te corta ahí, te dejó sin suministro, si hay algún problema adentro. Los artefactos, bueno, acá está el gripper, la vaina, la dobla. Los materiales pueden ser, ahora los voy a mencionar, pero puede ser hierro, polietileno recubierto de los materiales termofusionables, que ya los vamos a ver. Y acá, esto que les comentaba, la prolongación domiciliaria desde la cañería hasta la planta reguladora de gas o el nicho con el regulador. Avanzamos, y acá está lo que me preguntaba, no me acuerdo el nombre porque no los tengo todos acá en la vista, pero él se va a sentir... Mateo, sí. Mateo, acá está, mirá. Gracias. Decíamos que teníamos la prolongación domiciliaria, es la conexión a la cañería maestra, ese es lo primero que tenemos que ver, la planta reguladora lo segundo, y la prolongación, en el caso de un edificio, la cañería que va desde el regulador hasta los medidores. Pero veamos, en las viviendas está todo junto, planta reguladora y medidores está todo junto acá. Este es el gabinete o el nicho que nos encontramos en el frente de las casas. Que esto sirve hasta un regulador, bueno, les voy a explicar qué es. Acá hay como un planito medio feo, se los voy a explicar acá con la foto que siempre es más gráfico. De abajo que viene, esto que ven en la cañería que aparece abajo, es esta conexión. Acá viene en media presión, la primera llave que les comentaba, la de corte. Sale una pequeña cañería, y esto que ven circular acá, ¿ven? ¿Se ve mi cursor? Esto que viene ahí a circular arriba a la izquierda es el regulador de presión. Ese es el elemento que baja de media a baja. A continuación, el medidor. El medidor, que como es hasta para una vivienda o un conjunto de viviendas, es un solo medidor, una sola unidad funcional que medimos. Y de ahí sale una cañería naturalmente de mayor diámetro, porque ya sale el gas a baja presión. Un regulador de estos puede servir hasta 5 viviendas, un regulador. ¿Qué pasa cuando tenemos más de 5 viviendas? Pasa esto. Tenemos que poner una plantita reguladora, que por lo menos tiene que tener 2 reguladores y un sistema de bypass, donde un regulador está siempre en uso, y el otro, por si se rompe o algo, está de backup. Antes que, bueno, acá se los puedo mostrar acá también. Miren lo que tiene una planta reguladora. Bueno, viene de abajo el gas a baja presión, acá se bifurca, obviamente va uno para un regulador y otro para otro, pero siempre está en uso solo una. Tenemos, lo primero que tenemos la llave esférica en cada uno de los dos de corte. Después tenemos una cupla aislante. ¿Esto para qué es? Esto es para que no se induzcan corrientes eléctricas hacia adentro de la cañería. No se olviden que esto tiene material metálico, tiene o es metálica y está con un epoxi, o con un aislante, o es un material de plástico que tiene un centro de metálico, entonces se pueden inducir corrientes eléctricas. Para eso tiene una cupla aislante. Después que tiene el regulador, y siempre tiene antes y después del regulador, y antes y después de la otra llave exclusa, que está después del regulador, tiene uniones dobles. ¿Para qué es eso? Para poder reparar. Si no, tengo que cortar la cañería. Con esa unión doble saco de un lado, saco del otro, saco el regulador, y para repararlo, cambiarlo, lo que sea, y no tengo que cortar la cañería y después volverla a unir. Y bueno, y aquí abajo sale el gas a baja presión. Como ven que hay una diferencia notoria en diámetros, bueno, esto tiene que ver porque acá expandimos el gas y sale con mayor diámetro. El mismo caudal, acá no se va el caudal para ningún lado, con mayor diámetro. Aquí ven abajo a la derecha un gráfico del mecanismo del regulador. Si quieren estudiarlo un poquito más, está en la bibliografía. No me voy a detener en esto. Así seguimos. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una batería de medidores? Varias viviendas. Vamos a tener esta primera planta reguladora, y ven que acá no hay medidor. Desde la cañería de gas a baja presión, que sale a la derecha abajo, se va a ir se mete para adentro esa cañería, y va hasta la sala de medidores. La sala de medidores que va a tener ramales, digamos, de este estilo. Ya sea a la izquierda tenemos una
pareciera ser que pudiera estar esta sala de medidores que pueda tener suministro desde arriba. Entonces, tenemos todos los barrales. Esto no es caprichoso. Digamos, tiene que sean 4 barrales, es para que la altura máxima quede una altura que se pueda leer. Los medidores tiene que pasar, el de Metrobas o el de la distribuidora que sea, tiene que pasar a tomar lectura. No puede estar a 3 metros que se tenga que subir una escalera. Entonces, la normativa te dice, tenés que poner 4 barrales con esta distancia entre barral y barral, con esta distancia entre medidor y medidor, ¿ven? Y miren, esto es una distribución superior y esto es una distribución inferior. ¿Qué particularidades ven entre estas dos? ¿Alguno ve algo distinto? La entrada de gas, una es por arriba y la otra por abajo. Sí, pero aparte de eso, miren, la que es por arriba, acá abajo a la izquierda, tenemos una especie de sifón y una especie de llave de desagote. Esto quedó seguramente de cuando se usaba gas manufacturado. Les dije que el gas manufacturado tenía vapor de agua, tenía una humedad, entonces, cuando es distribución inferior, si nosotros tuviésemos no tendría este artefacto y distribuiría directamente acá abajo, puede ser que se acumule abajo esa humedad y te tape la cañería. Entonces se le hacía este sifón y se le hacía este desagote para sacar la humedad, el condensado. En cambio con gas natural no pasaba eso y tampoco pasa en la distribución inferior, porque ahí no se acumula, digamos, se va para abajo. Bien, ¿cómo es en la realidad? Es esto, en una obra, una foto de una obra, de aquí de la derecha viene, sí, de la derecha viene la cañería desde los reguladores, acá se dejaron presentados para murar las cañerías de los medidores, y acá sale ya la cañería interna, acuérdense, una vez que pasamos de los medidores para adentro es cañería interna, y los diámetros, naturalmente acá no se cambió presión, no se perdió caudal, pero son menores porque, obviamente, veníamos con un caudal para todas las viviendas y ahora salimos con un caudal para una sola vivienda en cada uno. Las pendientes generalmente están diseñadas para que vayan siempre hacia la calle, siempre hacia la calle, siempre en el sentido contrario de donde va el gas. Si van por debajo de la tierra hay que hacerle como una especie de trincherita, con ladrillo, con mampostería, y va ahí. Si no, las tapadas también son importantes. Y también tienen válvulas esféricas, o llaves de paso, también conocidas, antes de cada medidor. Bueno, eso está todo normalizado. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Pero ¿Para qué era la pendiente? La pendiente siempre, bueno, tenía que ver también con una tradición de cuando tenías humedad. Pero también siempre se prefiere que también que el gas siempre tienda a ir hacia abajo, aunque acá el gas ocupa todo el espacio. Pero bueno, siempre es, en la cañería de prolongación domiciliaria es hacia la calle, acá es hacia los medidores, y así. Pero es muy poquita la pendiente, del 1%, no lo van a ver. O sea, en los medidores, esto también es una regla del arte, si se quiere, porque no es lo mismo que agua o cloaca, que sí tiene que tener porque escurre a gravedad. Esto el gas ocupa todos los espacios, entonces va naturalmente. O sea, sería por posible condensación, digamos. Sí, pero ya en el gas natural no vas a tener condensación prácticamente. Claro, por eso digo, entonces, ¿es necesario que le pongamos la pendiente a pesar de que lo pide la norma? Y si lo pide la norma es necesario, la reglamentación es necesario, lamentablemente. Sí. Tenemos una norma también que no es de ayer, así que sí es necesario. Perfecto. Bueno, materiales. De prolongación domiciliaria o cañería interna son los mismos los materiales. Lo que sí cambia cuando trabajamos en media presión o en baja presión, pero básicamente tenemos hierro, los hierros, hierro negro, hierro zincado, o los plásticos. Los plásticos son estos que se usan ahora mucho, se termofusionan,
que tiene un alma de acero y concéntricamente exterior tienen polietileno. Acá hay siempre normativa. La normativa del Enargas que reglamenta esto es la E210. Y obviamente tienen que tener revestimientos. Estos revestimientos es para protegerlos, para proteger la durabilidad de la cañería. En el caso cuando se usaban hierro, se usaban revestimientos asfálticos, resinas epoxídicas, unas cintas también, de PVC. Pero tranquilamente pueden encontrar un caño de gas con una cinta negra enterrada. No es que siempre son amarillos. El color reglamentario de la instalación de gas en los planos es el amarillo, y van a ver que ya las cañerías de gas de plásticos vienen en amarillo, y también de los revestimientos más típicos es una resina de epoxi, que también tiende a dársele ese color medio mostaza, amarillo. Las uniones, ¿cuáles son? Bueno, la norma 251 reglamenta todo lo que tiene que ver con normativa de revestimientos. En cuanto a uniones, tenemos uniones roscadas para lo que son los materiales de hierro, con pastas sellantes, porque la rosca hay que hacerla, con algunos materiales. Y después están los termofusionados o electrofusionados con estos nuevos materiales, nuevos que ya no son tan nuevos, tienen décadas ya, que se puede hacer por termofusión o por electrofusión. Y en media presión hay que hacerlos a recurrir a la soldadura eléctrica. No se permite, digamos, una unión termofusionada en media presión. Ahí le dejé la norma CTM que regula esta soldadura, que va a tener toda la normativa para ver cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo se prueban las cañerías estas? Se prueban, es una prueba de hermeticidad, básicamente, depende en que estemos, en media o en baja. Si es en baja, vamos a aplicarle hasta 0,2 kilos sobre centímetro durante 15 minutos, y se lo va a probar con algún fluido que detectemos rápidamente la pérdida. Y si es en media presión, elevamos esa presión de prueba hasta los 4 kilos. Acuérdense que acá estábamos con presiones mucho más bajas, ¿no? Entonces esto se sobreexige la cañería para ver si hay pérdida. Esto a la hora de probar la instalación se va a hacer esta prueba, así que siempre conviene hacerla antes, ensayarlo antes, así después no tenemos un dolor de cabeza cuando esté el de la distribuidora o el de la transportista, depende de dónde nos encontremos. Bien, medidores gas, ¿cuáles son? Bueno, acá tenemos a la derecha uno de los más viejos que podemos encontrar, no cambia demasiado, mide caudal de un fluido, y a la izquierda podemos tener unos más nuevos. Ahora ven que el tamaño cambió un poquito, entonces como que quedan chicos dentro de los barrales estos, que también reglamenta, y no sé quién me preguntaba de los chicos, pero también la normativa dice, bueno, tenés que guardar espacio entre barral y barral de tanto, y como ven ahora los medidores son más chiquitos, podrían juntarse un poco más, pero la norma sigue diciendo tenés que poner los barrales así. Hay que meterse en las instituciones y que tratar de cambiar las normas. Si no, Juan, una pregunta, ¿para tomar lectura de ahí va un inspector todos los meses y se mete al edificio? ¿O cómo hace? la mayoría de las veces sí, y en pandemia lo que se hacía se tomaba la lectura de los meses anteriores. Por eso también en lo que les mostré, en los gráficos que les mostré hay un disclaimer. Claro, si en agosto se había planchado, decía. Sí, era igual. Claro, que por ahí tomaron las mismas porque no podían recorrer, pero la mayoría de las veces sí. Perfecto. Y bueno, lo que está prohibido también es ubicar la sala de medidores muy arriba, ¿no? Más de planta baja. Generalmente se ubican en subsuelo o en planta baja, y estos medidores son de hasta 10 metros cúbicos por hora. Miden hasta 10 metros cúbicos por hora. Ya cuando tenemos otros caudales tenemos que recurrir a otro tipo de medidores. Los medidores los reglamenta la norma del Enargas 237, se los dejo ahí para que después busquen los que quieran profundizar. ¿Qué teníamos? Ya se lo expliqué. Llave de paso tipo candado. Esta llave es inviolable porque está precintada porque lo maneja la distribuidora. El pilar y el medidor. Y del otro lado tenemos
Sí. Perdón, Juan Pablo, esa medición, esa previsión, ¿con qué tiene que ver? ¿Perdón? La previsión que dice ahí abajo en la nota, ¿con qué tiene que ver? A ver si está Raúl por ahí. Yo no te sé decir con qué tiene que ver, sinceramente. Te lo voy a averiguar. Ah, está bien. No sé con qué tiene que ver. Será con... Disculpa, no escuché la pregunta. Raúl, ¿por qué no se puede ubicar la sala de medidores más arriba de planta baja? Bueno, a ver. El tema, van a encontrar edificios que sí, por piso tienen ubicados los medidores. Eso Metrogas lo prohibió de alguna manera, primero por el riesgo que implicaba que en cada piso yo tenga un problema de gas. También tiene un sistema de ventilación por conducto que tenía algunos problemas de funcionamiento. En función de eso, se prohibió el tema por piso. Además, para registrar, hoy la verificación se puede hacer distinta, pero en ese momento había que ir piso por piso para verificar, digamos, el estado de consumo de gas. Eso implicaba que tenía que acceder el inspector, verificar, lo mismo que todas las cuestiones. Entonces, había riesgos, imagínense, estar metidos en un tipo pleno, con una puerta, en combustible, los mismos requerimientos de la sala de máquinas, con iluminación, qué sé yo, pero también yo tengo piso a piso esa pérdida que está, supongamos, en planta baja, en el primer piso, una pérdida de gas invade todos los pisos superiores. Eso sí, la nueva norma, la modificación de la NAG200 propone, digamos, de alguna manera solucionar esta cuestión. Es decir, piso por piso, pero con conducto de evacuación tipo único, como está cuando vean el tema de calefacción o de instalación de gas en pleno único, que también en gas está casi prohibido por una cuestión de que no tiene mantenimiento. Todavía la modificación de la NG 200 no se terminó, no se resolvió, así que eso está, todavía veremos. La norma permite, pero digamos, prohíbe, pero si uno lo quiere hacer, directamente el ente prestatario de servicios no le va a aprobar la instalación. Incluso si hay cuestiones, digamos, de renovación de toda la instalación de gas en los edificios. Es decir, es muy difícil conseguir, digamos, si yo modifico la alimentación y los departamentos por problemas de pérdidas que son a veces insalables, hay edificios que no tienen ningún tipo de mantenimiento, prácticamente los obligan a tener, digamos, a realizar una sala de máquinas, sala de medidores abajo, con las condiciones de ventilación cruzada, con iluminación, con los letreros en la puerta y toda la cuestión. Bueno, ¿está contestada la consulta? Yo creo que sí, no sé. Sí. Muchas gracias, Raúl. Sí, perfecto. Justo diste el pie a esto, ¿no? A las condiciones de la sala de medidores. Primero, bueno, recién hablamos de la ubicación. En aspectos constructivos tiene que ser una sala que por lo menos tenga 1 metro de ancho. También tiene que ver esto para que el que entre a tomar las mediciones se pueda mover ahí adentro. Tiene que tener piso de cemento, paredes revocadas, y algo muy importante, que lo comentaba Raúl, es esta ventilación cruzada, ven, a través de las rejillas. En la puerta se suele poner, y en el otro extremo, para que haya siempre una ventilación, porque siempre hay una pequeña pérdida de gas, por más mínima que sea. Ustedes van a entrar a
a una de estas salas de medidores y siempre va a haber un poquito de olor a gas, ese olor a azufre. Y también otra particularidad, que las luces que tienen que ser de esta forma, digamos, que no pueda producirse con una chispa eléctrica no puedan explotar o tienen que ser, no me sale ahora la palabra, pero aislada de alguna manera. Sí, aislada, para que no pueda ocurrir un accidente. También cuando están cerca esto puede estar en salas de máquinas, entonces cuando están cerca o contiguas a una sala de medidores eléctricos, por este mismo fenómeno, tienen que tener como una antecámara de por lo menos 1 metro cuadrado. Eso respecto de las... en la puerta, bueno, la puerta tiene que abrir hacia afuera también, y el interruptor, ven, de la luz, tiene que estar, de la luz tiene que estar del lado afuera. Cañería interna. Materiales, ya lo vimos, son los mismos, o básicamente es el mismo criterio. La ubicación, acá ya no vamos a poder ir solamente por tramos comunes, por sectores comunes, sino que muchas veces se van a tener que meter a la vivienda. Sí tienen que ir por plenos comunes, perdón, no sé si me expliqué bien. Las montantes de las cañerías internas que van todos juntos, antes que se bifurquen a los departamentos o a las viviendas, tienen que ir por plenos accesibles, o sea, por que se pueda acceder de los pasillos. Generalmente en tramos horizontales van por contrapiso, y si van bajo tierra tienen que tener una tapada mayor a 30 centímetros. Materiales les dije, también pueden usarse materiales de hierro o plásticos. Siempre una llave de paso de cuarto de vuelta y depende del diámetro de la cañería. Las uniones dobles son más que nada para los artefactos. Sifones, si tenía una cañería antigua de baja presión. Y los revestimientos son los mismos. Las pruebas de hermeticidad, acá como claramente nos encontramos a baja presión, es la de que teníamos de 0,2 kilos por centímetro cuadrado. Pasamos de la cañería interna a artefactos, y ya nos vamos metiendo en temas bien de seguridad. Vimos ya algo de ventilación, pero ya vamos a ver acá cómo va, porque acá ya nos acercamos cada vez más al usuario, a las personas. Entonces, vamos prestando atención. Hay un montón de artefactos que se abastecen de gas, pero básicamente los clasificamos en artefactos de cámara abierta y artefactos de cámara estanca. Esto tiene que ver con los gases que se intercambian en una combustión, en cualquier combustión. Cualquier combustión tenemos el gas, o un gas, en este caso el gas natural, necesitamos de oxígeno y necesitamos de una llama de calor, por así decirlo, para que se produzca la combustión. Y el resultado de esa combustión es luz, calor y gases tóxicos. Dióxido de carbono, bueno, entre otros, pero gases tóxicos para las personas. Entonces, tenemos 3 gases, por así decirlo. El gas natural, que es el gas que viene por cañería hasta el artefacto, que también nos va a interesar que no haya pérdidas. Tenemos el oxígeno, que está ya sea en el local o afuera, pero que va a ser necesario para la combustión. Y tenemos estos gases tóxicos que también se van a producir. Entonces, ¿cuáles son los elementos de cámara abierta? Bueno, aquellos elementos que el oxígeno o el gaxio, el dióxido de carbono, por así decirlo, como gas insignia, alguno de los dos sea intercambiados con el ambiente al que estoy calefaccionando, o al que estoy cocinando, o al que estoy usando el gas, al que andan las personas. Y el de cámara estanca es cuando no tiene intercambio. Vamos a ejemplos, porque en abstracto es medio difícil. Vamos al calefactor de tiro balanceado. Empecemos con uno de cámara estanca. Acá viene a la derecha arriba. El famoso calefactor o estufa de tiro balanceado siempre está conectado o en paredes externas o tiene una cañería que lo conecta directamente con el exterior. ¿Cómo es esa cañería? Tiene un cilindro que va por adentro, que es donde salen los gases tóxicos, el dióxido de carbono, pongámosle, y un cilindro concéntrico externo, donde entra el oxígeno
de afuera, del exterior, para que se dé la combustión. Entonces ven acá que ninguno de esos dos gases se intercambia con las personas que están en el local, en el ambiente. Eso es de cámara estanca. Ningún gas se intercambia. Ahora, los de cámara abierta pueden ser que al menos uno de esos gases sí los intercambien. Les voy a mostrar uno de cámara abierta que intercambian un solo gas. Y puede ser un calefón, un termotanque de agua para calentar agua, que tenemos, esto tranquilamente puede estar adentro de una vivienda, un calefón, un termotanque. Si ustedes ven, van a tener una ventilación, siempre el termotanque tiene una ventilación, un conducto, que por ahí salen al exterior los gases tóxicos, el dióxido de carbono. Hasta ahí vamos bien, o sea, no hay intercambio con las personas. Pero lo que no hay es una entrada de oxígeno del exterior, directo para este artefacto. Lo toma al oxígeno del ambiente. Entonces, ¿qué puede ocurrir con esto? Te puede asfixiar. Si vos no tenés una entrada de aire, te puede asfixiar. Entonces hay que ponerle ventilación permanente esto también. Y el caso más extremo es el de una cocina, puede ser, una hornalla de una cocina, no tiene ni conducto de evacuación de humo y toma también el oxígeno del ambiente. Y otro caso son las estufas o calefones que no son de tiro balanceado, que lo mismo, intercambian los dos gases con el ambiente. Y estas son muy peligrosas. Tal es así que muchos de los artefactos ya vienen con un medidor de CO2, de dióxido de carbono incorporado, y ese, cuando se supera una determinada saturación de dióxido de carbono en el ambiente, se apagan. Tiene como un elemento de seguridad. No hay que confiarse de esto, y la normativa exige que cuando tenemos, en los ambientes que tenemos, artefactos de cámara abierta, ergo que algún gas se intercambia con el ambiente, hay que poner ventilaciones permanentes. ¿Qué son estas ventilaciones permanentes? Rejillas. Y si son cruzadas, mejor. En los ambientes tienen que tener una renovación de aire exterior permanente. Y esto, siempre lo cuento, me tocó vivirlo no muy de cerca, vecino, pero se puso muy duro Metrogas cuando por allá no me acuerdo bien el año, 2007, 2008, ocurrió un accidente que yo creo que no tuvo víctimas fatales por suerte, pero un departamento ahí en Pueyrredón y Marcelo T, sí, por ahí, se acumuló gas de un departamento que no estaban los dueños y explotó y rompió, en la esquina había todo un bar, que no sé, creo que sigue estando, rompió todos los vidrios del bar, rompió todos los vidrios del departamento de abajo, del departamento de arriba, y enfrente, la onda expansiva hizo que enfrente, cruzando toda Avenida Pueyrredón, sacara de cuajo una puerta grandísima de madera de un edificio. Con lo cual fue un milagro que no haya producido más alguna víctima, digamos, de mayor gravedad. Pero desde ese momento, y desde después, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero una caldera que explotó en Santa Fe, que ese sí tuvo pérdidas de vida, y fue un edificio que se derrumbó una buena ¿En parte. Rosario no fue eso, Juan? Yo creo que fue en Santa Fe capital, pero puede ser que haya sido en Rosario, ¿eh? Sí, puede ser tranquilamente. Bueno, después de ese episodio, como que, además de salir una reglamentación específica para calderas, las distribuidoras se pusieron mucho más rígidas y empezaron a controlar mucho más. De hecho, no sé si le ha tocado vivir a alguno la situación horrible que es quedarse sin gas durante varios meses, porque uno sabe que cuando viene Metrogas y corta, por lo menos son 2 meses, hasta que uno llama hasta que el edificio se pone de acuerdo, llama a un matriculado, arregla lo que está mal, viene Metrogas una vez, viene Metrogas y dice, no, te falta esto, te falta lo otro, viene otra vez. Muchas denuncias de sobornos, me acuerdo, hubo en esa época, porque, claro. En mi edificio pasó eso. Bueno, hubo que poner arriba. Bueno, eso hay que denunciarlo, porque si no se perpetúa, pero bueno, ¿cuántos meses estuvieron sin gas? Por lo menos 2 meses seguro, ¿no? En mi caso 2 meses porque fueron muy rápidos, pero la mayoría están 1 año. Sí, es una locura. Y hubo muchos que directamente cambiaron a calefones o a termotanques eléctricos, porque era imposible que le den la aprobación. Sí. Entonces, bueno, hay que hacerlo, ya sabiendo de esto, hay que proyectar las instalaciones bien como la normativa lo indica, y no te va a poder cortar nadie.
Juan, Bueno, una pregunta, los calefactores de tiro balanceado son los que sale la ventilación esa que es como circular afuera, que se ve a veces en las casas del lado de exacto, afuera. exacto. Perfecto. Sí, y tienen que, eso tiene que tener un mantenimiento, siempre tienen que ver que no se tape del lado de afuera, porque si no también es peligroso. Pero son estancos. Acuérdense la palabra estanca, estanco con respecto al ambiente. Bueno, acá ven dos fotos abajo de dos conexiones. La de la derecha es tiene toda la pinta de ser un calefón, y la de la izquierda una cocina. Esto muestra acá las uniones flexibles que podemos tener. Bueno, en el caso del calefón es una unión rígida, es la que está en amarillo, la otra es de agua. Y en el caso de la cocina, siempre tiene un tramito flexible, o puede tener un tramito flexible, de hasta 50 centímetros y de cobre o aluminio. Ojo cuando limpien, los que limpian atrás de la cocina y corren la cocina, no se lleven a pasear la cocina. Acuérdense que tiene ahí una conexión de gas. Es para moverlo un poquito nada más, limpiar y volver, pero no es para llevarla de paseo. La unión doble siempre. En la conexión rígida, más aún, tiene que tener unión doble para poder desconectar ante un cambio de artefacto, de cocina, de termotanque, lo que sea. Ubicación de los artefactos. ¿Dónde podemos ubicar algunos artefactos y dónde no? Bueno, los de cámara estanca, que no tienen intercambio de gases, en cualquier lugar podemos instalarlo, en dormitorios, baños, cocinas, comedor, living, en cualquier lugar. Ahora, los de cámara abierta, está prohibido ubicarlos por la peligrosidad que reportan, ¿no? Está prohibido ubicarlos en dormitorios, en baños e incluso en pasillos que unen a los dormitorios y a los baños. Pasillos esos que unen varios dormitorios con los baños, ¿no? Eso tampoco lo podemos colocar ahí. ¿Y qué otra prohibición podemos tener o qué otra recomendación? Bueno, no sitúen los artefactos, las estufas sobre todo, en lugares de la casa, de la vivienda, donde ustedes sepan que hay mucha corriente de aire. ¿Por qué? Porque va a apagar a los pilotos y va a apagar la llama y va a haber una pérdida de gas. Juan Pablo, te Sí. interrumpo. Hay un detalle. La cocina no se puede mover, se fija en el piso, es decir, por reglamento, la cocina tiene que estar fija en el piso para que no pueda mover y afectar la conexión, ¿sí? Pues cuando tú pones la conexión semirrígida esa, la tenés que atornillar al piso, ¿sí? Si es la rígida, que es la de galvanizado, no, porque eso no hay manera de que salga. De moverla. ¿Eh? Claro. Y si lo querés limpiar, tenés que desconectar todo. Y, sí. No te queda otra. No ensuciar. Por eso no se limpia. Por eso no se limpia. Por eso siempre encontrás de todo atrás de la cocina. No, un desastre. A los que venimos del interior y por ahí alquilamos departamentos en chiquitos demás, atrás de la cocina pueden encontrar cualquier cosa. Bueno, sí, gracias Raúl por el detalle. Y otra cosa importante, bueno, además de que los locales estén ventilados siempre, por lo que le comenté, es que cuando manejen artefactos de gas licuado, de GLP, acuérdense de esa densidad que tenía y de que las pérdidas de gas por ahí no salen hacia arriba, porque son más pesados que el aire, no ponerlos en sótanos, ¿no? Y en subsuelos. Bien, acá por ahí unos gráficos un poquito más detallados de lo que les comenté recién, y alguna foto. Ven, acá está ese doble círculo concéntrico y el tipo sombrerete que tienen del lado de afuera los de tiro balanceado en el medio. Las cocinas, cómo hay que tener una ventilación cruzada. Y abajo un pequeño esquema de una casa unifamiliar, que viene la cañería maestra, la conexión, el medidor, y acá tiene que haber un regulador en algún lado, obviamente, y cómo va la cañería interna distribuyéndose, y antes de cada artefacto, una llave principal o de corte, principal no, una llave de paso, y también acá ven las ventilaciones permanentes, ¿ven? Arriba, abajo, casi siempre, para que haya una circulación. Esquemático. Bueno, esto es lo que les comentaba Raúl hoy, que está prácticamente prohibido porque por el mantenimiento que lleva un conducto
general de conducto colectivo de evacuación de productos de combustión. Entonces, lo que se recomienda es hacer conductos individuales. El conducto colectivo eran estos Spiro que había en su momento de hormigón comprimido, y ahora la mayoría son de chapa galvanizada. Pero bueno, le damos para que los conozcan, pero no es una buena práctica usar estos conductos colectivos. Pasamos de dimensionamiento ya en la última parte. Vimos la parte de ventilación, vimos la parte de artefactos. Muy importante la parte de ventilación, chicos. Acá está en juego la vida de las personas, chicos y chicas. Está en juego la vida de las personas. No, por decirlo de alguna manera, no juguemos al límite con las ventilaciones. Ventilaciones permanentes siempre. Estamos cansados de ver los títulos de las... en invierno sobre todo, de familias que mueren, digamos, por temas de calefaccionarse ya sea con estufas de querosén, estufas de... Por eso es muy importante, ¿no? Es muy importante las ventilaciones. Y el mantenimiento de los artefactos. Bueno, ahora yo creo que en invierno esto se va a poner bastante de moda, los detectores de CO2, para ver qué tan viciado está qué tanto contenido de dióxido de carbono hay en el ambiente. Pero es importante. Bueno, en cuanto a cañerías, un poco lo que les vamos a comentar es muy conceptual, vamos a ver algún que otro ejemplo, pero básicamente no escapa el cálculo de un cálculo hidráulico, es un fluido, y como todo fluido se puede calcular la cañería a través de un cálculo hidráulico. Hay tablas, la normativa tiene tablas que ya tienen digamos, ya tienen las variables dentro, y vos entrás ahora las vamos a ver, entrás con 2 o 3 parámetros y salís con el diámetro. Si queremos profundizar y queremos calcular bien los diámetros, podemos ir con, por ejemplo, la fórmula de Poole y de Renoir. Es una fórmula simplificada también, pero básicamente, ¿cuáles son las variables que manejan para ver el diámetro? Una raíz quinta ahí, que algún genio habrá descubierto, pero lo importante es ver de qué dependen. Del caudal, primero, obviamente, el caudal del gas. De la densidad del gas, también depende, no es lo mismo gas natural, gas licuado, biogás. De la longitud de la cañería que estemos tratando, y de las presiones de un punto a otro de la cañería. O, mejor dicho, de la pérdida de presión que sufra debido al rozamiento de las cañerías, o alguna pérdida en alguna unión, en alguna llave. Entonces, de eso depende. Van a ver que las tablas toman como un parámetro, convierten la caída de presión en un parámetro, y dicen, bueno, trabajemos con pérdidas de presión de hasta 10 milímetros de columna de agua. Entonces, si quieren hacer un cálculo fino, fórmula de Poole y de Renoir. Si quieren hacer un cálculo inicial preliminar, pueden ir a las tablas que tiene la normativa, y entrar, por ejemplo, acá vamos a ver prolongación domiciliaria, cañería interna, pero esto es un ejemplo. La prolongación domiciliaria, ¿cómo la calculan? Bueno, primero con el caudal. ¿El caudal de dónde sale? Bueno, pueden ser en base a los medidores que tengan. Acuérdense que un medidor puede tener hasta 10 metros cúbicos por hora siempre, obviamente siendo caudal. Y después van a tener que ver la longitud, ¿no?, de conexión. Entonces entran en esta tabla con la longitud en metros, buscan el caudal, siempre tienen que agarrar la tabla del gas que estén trabajando, siempre, y salen con el diámetro. Otra forma de calcular el caudal es, si estoy en una vivienda, por ejemplo, calculo según el número de estufas, según el número de cocinas, la capacidad de la caldera, puedo ir sumando los artefactos, cuánto consumen. Juan, una pregunta, la aclaración a lo del gas que estés trabajando que dijiste recién. Sí. ¿En qué variaría? O sea, si la provisión es por red, tendría que ser siempre el mismo. Tendría que sí, en una provisión de una ciudad, sí, pero por ahí, vos por ejemplo, tenés en un campo una de esas chanchas grandes y haces una mini red en tu casa, ¿me entendés? Perfecto. Para llevar. Ahí fíjate bien de agarrar la tabla del GLP, o de
O lo calculás con la fórmula de Poole y ahí no le errás. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vos tenés la producción por gas licuado, pero después te conectás a gas natural porque llegó más tarde? Las cañerías que tenés, los diámetros y eso. Habría que igual? chequearlas. Generalmente lo que hacen es cambiarle los picos a las cocinas. Vieron que se han escuchado nombrar, pero muchas veces vas a comprar una cocina y no sé si acá, la verdad. Pero en el interior por ahí te preguntan, ¿qué quiere? ¿Picos de GLP o picos de gas natural? Pero habría que chequearlas, sí, porque las pérdidas no van a ser las mismas de trabajar con un gas más denso o menos denso. Ok, ¿Sí? No sé si está contesté. bien. Sí, sí. Bueno, acá un ejemplo simple del tramo de prolongación domiciliaria a baja presión ya. Tenemos desde la planta de reguladores hasta la sala de medidores, que está acá abajo, o hasta una caldera. Tramo a tramo podemos ver, por ejemplo, el tramo BC es de donde se bifurca, digamos, la cañería principal que viene a los medidores. Ahí tenemos, bueno, ¿cuáles son las distancias? Porque acá, si entramos con la fórmula, ven que acá dice gas natural, esto ya tiene implícitamente esa densidad. Tiene implícitamente también la caída esa de 10 milímetros de columna de agua. Entonces, ¿qué nos pide? Nos puede pedir la cantidad de medidores y nos puede pedir el caudal. A ver, digo bien. Perdón, la cantidad de medidores o el caudal, que es lo mismo, y la longitud. Son los dos parámetros que nos piden. Caudal y longitud. Entonces, ¿qué caudal tomamos? Bueno, el caudal equivalente a la cantidad de medidores que tenga, para este tramo siempre, ¿no? El BC, o la cantidad de medidores que nos indique la tabla. Y después tomamos la longitud, ¿desde dónde hasta dónde tomaríamos la longitud? Poco que está, pero digo, no tomen, un error muy común es tomar la longitud solamente de este tramo, o solamente del último tramo. Se toma la longitud desde el último artefacto que yo abastezco, con ese tramo de cañería, hasta donde viene, ¿no? Hasta donde viene donde viene acarreando las pérdidas, digamos. Donde tomé yo la caída de presión. Se supone que la caída de presión es a 10 milímetros, es desde la planta reguladora, o desde el inicio de la cañería. Entonces, tengo que tomar toda esta longitud, estos 15 metros hasta llegar acá, hasta el punto B, estos 2 metros acá, 2 metros acá, entre 15 y 20, estamos en 20, con algún metro más que tengamos de bajada ahí, entramos con 20 metros. ¿Quién se anima a decirme qué longitud y qué caudal tomamos para medir el tramo para el diámetro de la cañería BD, el que llega a la caldera? 20. Un variante. 20. ¿20 cómo los contás? 15 más 3 más 2. Perfecto. ¿Y el caudal? Eso es lo que no sé porque acá dice cantidad de medidores. O sea, da igual que sean medidores de caldera que medidores no de caldera. No, porque esta tabla es para el tramo BC. Ves que acá lo indicamos. Después, si no, tenés que ir a este otro. Me adelanté un poquito, estaba acá. Tenés esta otra tabla. La tabla 3, gas natural. ¿Y en qué se diferencia esta tabla de la anterior? Fíjense, esta tabla tenemos, la primera columna es longitud de cañería, la primera fila, que es a donde lo que vos querés llegar, es diámetro, y en el medio tiene caudal, no tiene medidores, tiene caudal. Ok. Ahí vas a meter el caudal ¿de qué? De la fórmula que... El caudal que requiere la caldera. Exacto, el caudal de la caldera. Bueno, y algún otro que me diga cómo calculamos el tramo AB. Con esta misma tabla se puede. El caudal sería de la caldera más el de todos los medidores. Bien. Y una pregunta. Sí. Perdón. No, porque a mí, vos habías dicho en su momento que cada medidor, ¿cuánto caudal podía medir máximo? Hasta 10 metros cúbicos por hora. O sea que nosotros en la... Uno que les mostré ahí, ¿no? Un medidor que les mostré ahí para domicilio. Bueno, poner que tenés medidores que miden máximo 10 metros cúbicos hora, ¿no? Nosotros Sí. cuando recién nos mostraste el cálculo del tramo BC,
daba 32, creo. Eso significa que yo tengo que tener... Ah, no, porque el 32 lo tuvimos ya sabiendo la cantidad de medidores. 32, perdón, ¿de dónde sacás? Ah, Ahí, claro, sí, ya sabiendo la cantidad de medidores, sí. Como acá tenemos 8, entras acá, de claro. 6 a 8, y entrás como con el caudal. ¿Y la cantidad de medidores está dada por qué? ¿Por la cantidad de usuarios? Exacto, por la cantidad de Ah, vivienda, de unidades ok. funcionales. Perdón, ¿ese 32 es caudal? No, diámetro de cañería. Esta Ah, tabla, a diferencia de la otra, entrás a buscar el diámetro de la cañería en el medio, en todo esto. Entrás, el caudal vendría a estar representado por la cantidad de medidores en la primera columna, la longitud de la cañería que estoy tomando está en la fila esta, y entras a buscar el diámetro de la cañería, diámetro 32 milímetros. Oye, Ven que acá dice diámetro, el título generalmente te dice lo que hay en el centro de la tabla. En cambio esta, ven lo que dice el título, caudal en litros de gas por hora para cañerías de diferentes diámetros, gas natural, caída de presión, eso es todo lo que tiene implícito la tabla. Y en el medio está el caudal. Perdón, no considera pérdidas puntuales como hacemos con el agua. No considera, en este cálculo simplificado, no considera, podemos verlo, miren, ya Como codos, válvulas. se están adelantando, ves que acá dice, sin Ok. tener en cuenta la longitud equivalente, que vendría a ser esa, me adelanto un cachito, y acá, por ejemplo, tienen, si quieren tener en cuenta las pérdidas puntuales, acá le agregan a la longitud esa de la cañería, le agregan el equivalente a, por ejemplo, un codo 45 es el equivalente a 14 diámetros de esa cañería, ¿no? Es como si yo le sumara a esa cañería 14 diámetros. ¿Sí? Entonces entramos con esa longitud. pero acá tenés que plantear un diámetro inicial y después ir como iterando, digamos, ¿no? Porque lo que querías obtener era el diámetro, justamente. Exacto. Vos lo que podés hacer es calcularlo con lo otro, digamos, inicialmente sin tomar en cuenta las pérdidas, y después lo chequeás. Está bien. Estamos acá. Bueno, ¿cómo calculo el caudal si yo quiero sumar artefactos? Porque si tenemos medidores, medio que ya lo habíamos visto, si tengo artefactos, el caudal básicamente es en metros cúbicos. Nosotros lo metemos a las tablas y lo calculamos en la fórmula como metros cúbicos por hora. Es la medida de caudal, digamos, la unidad de medida de caudal. Pero bueno, ¿cómo llegamos a eso si nosotros no es que vamos a comprar un artefacto y le pedimos, deme un artefacto de tantos metros cúbicos por hora? No. Los artefactos, ¿cómo eligen ustedes? ¿Una cocina? ¿Un termotanque? ¿Cómo lo eligen? La potencia o potencia calorífica. por las calorías que puede brindar. Exacto. Las dos respuestas están bien. La potencia, las calorías es de alguna manera la potencia. Entonces, ¿cómo llevamos a caudal? Básicamente dividiendo la potencia por el poder calorífico. Entonces, la potencia puede estar dada en kilocalorías por hora y el poder calorífico en kilocalorías por metro cúbico. ¿De dónde sacan el poder calorífico? Depende del gas que estén usando. 9300, por ejemplo, para gas natural, o pueden tener los gases GLP, ya tienen que irse a 20 y pico mil, ¿se acuerdan? Pero así calculan el caudal. Acá un ejemplo muy parecido, pero solamente que en la cañería interna, pero es parecido, tiene la misma lógica, lo que pasa es que lo calculamos desde el medidor hasta cada artefacto, pero es la misma lógica. No sé si quedó claro acá, perdón, de que el tramo de cañería A y B va hasta el artefacto, o sea, la longitud se calcula hasta el artefacto más lejano, Eso es importante, el caudal de todo y la longitud hasta el artefacto más lejano, ¿sí? No sé si había quedado del todo claro. Para dimensionar el tramo AB usamos 20 metros. El más largo, sí. Acá justo fue lo mismo. Uno era 20 y 19, creo, pero sí. Ok. Bien, entonces, ¿qué hay detrás de estas tablas
les dije ya que detrás de esta tabla, pero es importante remarcar algo que no mencionamos, o sea, detrás de estas tablas hay un caudal, o sea, entramos con el caudal, con la longitud geométrica, más las pérdidas si quieren, la densidad del gas, una determinada pérdida de carga o pérdida de presión del gas que asumimos para calcularlo, y el factor de simultaneidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con gas licuado, se cuida mucho más el gas. Entonces, la simultaneidad no tenemos todo prendido todo el tiempo, porque es mucho más caro, básicamente. O porque, como pasan cada 15, 20 días, tenemos que racionalizar mucho más el gas. Entonces ahí quizás no vamos a calcular con factor de simultaneidad 1. Vamos a decir, bueno, no voy a tener todo abierto al mismo tiempo. Entonces, cuando calculemos gas licuado, por ahí vamos a bajar de 1. En cambio, estas tablas tienen ya incluidas como si todos los artefactos estuvieran prendidos al mismo tiempo, entonces el consumo del gas es digamos, constante y del de todos los artefactos, ¿sí? Esto es lo que les expliqué de ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No me quedó claro lo del tramo AB. A ver, vamos otra vez. Perdón, pero no. O sea, ese tramo no lo calculo con 15 metros, que hasta donde No. estaría la ramificación. No, claro, lo calculás hasta el último artefacto, porque vos tenés que garantizar que los 10 milímetros de columna de agua, los 10 milímetros esos de columna de agua de pérdida, sean hasta el último artefacto. Bien, ¿Sí? pero con el caudal total, digamos, la suma de los medidores más el de la caldera. Exacto, exacto. Bien, porque, gracias. ¿sí? ¿Se entendió el por qué la caída, por qué se toma entero, el tramo entero? O sea, pues yo le tengo que asegurar sí o sí que llegue hasta el último artefacto. Claro, si yo contabilizase solamente los 15 metros, me comí toda la caída de presión acá. ¿Me explico? ¿Y el resto qué? Va a ir disminuyendo, va a ir 9, 8. ¿Me explico? Entonces por eso es. Perfecto, gracias. Entonces, cuando dimensionamos el tramo BD, igualmente también tomamos 20 metros, ¿o entendí mal eso? Ya las ramificaciones van hasta el último artefacto de esa ramificación. O sea, desde el principio, que vos estás calculando que tenés la presión original del gas, hasta el último artefacto de esa bifurcación, de esa división, ¿sí? Entonces sí, para el tramo BD calculás desde D hasta A. Genial. Gracias. De nada. Ventilaciones, acá les dejo, está en la norma también, pero las ventilaciones mínimas, las rejillas mínimas que tienen que poner, depende del artefacto, muy importante. Y un bonus track de GLP, rapidito. GLP tratamos con gas licuado, por ende está en estado, dentro de los cilindros está en estado líquido. Cuando entra en contacto con el ambiente, pasa a estado gaseoso, o si tiene un regulador, que directamente acá, este sistema de válvulas hace que vaya la cañería ya en forma de gas. ¿Qué tenemos? ¿Dónde se coloca? Bueno, se colocan nichos ventilados siempre. Casi siempre tenemos para una vivienda, para un núcleo de viviendas, tenemos 2 cilindros, uno en uso y el otro de backup. Tenemos, bueno, esta T, que se usa este regulador, que acá esto es como es un regulador que también cumple esas veces de pasar regula la presión y pasa a estado gaseoso. Básicamente es esto, tiene que estar, obviamente no puede estar en lugares cerrados esto, acuérdense que este gas es muy pesado, muy denso. Acá les dejo la normativa del Enargas, que lo regula, y lo mismo, muy parecido, si quieren verlo después, en el caso de un tanque más grande. Fíjense las llaves de paso, que tiene que tener y demás, pero básicamente condiciones constructivas, reglamentarias. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, ¿Digo? perdón. No hay problema.
Esto sí que es una particularidad y por eso se lo explico. ¿Cómo dimensiono yo el caudal almacenado? ¿O cómo dimensiono la cantidad de cilindros o la cantidad o el tamaño de esos tanques que yo voy a tener que tener en el campo, en la casa alejada que no tenga la red? Y la particularidad más grande tiene esto es que el rendimiento de este gas comprimido depende de la zona geográfica donde se encuentra. Dependiendo sobre todo de la temperatura y de la humedad del lugar donde me encuentre, ese gas va a vaporizar más o vaporizar menos. El pasaje, el rendimiento de pasaje de líquido a gaseoso, y sobre todo el poder calorífico que voy a obtener con eso, no es lo mismo si está en un punto geográfico que en otro. Por eso hay que tener en cuenta la zona geográfica donde nos encontramos y no solamente tener en cuenta el caudal que necesitamos y el factor de simultaneidad de uso que vamos a tener, sino también el rendimiento. Acá les dejo las tablas. Hay como 4 zonas, por así decirlo, dependiendo, ven, las zonas más cálidas y sobre todo las más cálidas tienen mayor rendimiento, y en zonas del sur, zonas más frías, van a tener menos rendimiento. Y acá abajo los factores de simultaneidad que pueden usar para calcular el caudal, y la reserva mínima que se recomienda es de 15 días. O sea, multiplican los caudales de cada artefacto, como les expliqué, ¿no? La potencia debido al poder calorífico, los multiplican por estos factores de simultaneidad, los suman todos por 15 días, y ahí tienen el caudal. Y después le aplican el rendimiento geográfico, el factor de rendimiento geográfico, y ahí tienen el volumen. ¿Estamos? Acá tienen las ciudades que tienen según la zona. Bueno, y en el trabajo práctico, es un trabajo práctico que está resuelto, que está bueno para que profundicen. Van a ver un edificio con distintas tecnologías, uno tiene caldera, el otro tiene tipo estufa. Van a ver bien el contenido constructivo, están los cálculos de las cañerías, cómo se hacen. Y bueno, éxitos al grupo que tenga que exponerlo, y al resto estudienlo porque esto tienen que saberlo y se pregunta siempre. Bien, dicho esto, terminamos con la clase de hoy, chicos. Dejo de compartir. Detener la compartición, nunca había visto esa traducción. Bueno, preguntas, chicos. Hora y media, ¿eh? Hora y media, les prometí. Hora y media. ¿Alguna pregunta, algo?